Y por ir con la última pregunta, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la unidad más potente blindada alemana, ¿no? Porque hemos estado hablando aquí de la experiencia, ¿no? De divisiones como, por ejemplo, la Standarte, la Das Reich, la Großdeutschland y tal, que son gente que adquirió mucha experiencia, aunque bueno, adquirían experiencia algunos porque eran muy renovadas, porque tenían también una cantidad de bajas impresionantes y eran renovadas cada muy poco tiempo. Pero luego también hay divisiones como, por ejemplo, la 12 de división de las SS, la de la Hitlerjugend, que esa también no tiene ninguna experiencia en combate porque se formó a mediados del 43, se entrenó y lo mandó para Francia y allí combatieron por primera vez, que también tuvieron muy buen desempeño en combate. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, esta es una pregunta muy amplia, pero ¿cuáles consideras que fueron así las mejores unidades blindadas alemanas? Sí, a ver, es una pregunta amplia porque el concepto de división Panzer va fluyendo, como muy bien sabes tú, va fluyendo a lo largo de todo el conflicto. Evidentemente, una división Panzer del 39 no tiene nada que ver con una del 42, del 43 o del 45. Las primeras divisiones Panzer eran 300 Panzer. ¿Eran mejor que, por ejemplo, una con 100 como las del 43? No, porque eran diferentes modelos y eran diferentes situaciones de combate. En Francia, por ejemplo, la mejor división Panzer en la invasión de Francia fue la séptima división Panzer de Rommel, la división Fantasma. Se movió, buscó la retaguardia y abrió brecha hasta llegar hasta casi al canal, digamos, y tuvo aquella susto en Arras cuando le lanzaron un ataque de flanco, pero bueno, si es por potencia de fuego, yo iría a buscar la fecha del 43, como, que es lo que venimos hablando. Quizás el año 43 fue cuando el cambio de fase, ¿no? Digamos, en el 43, las divisiones Panzer más potentes en cuanto potencia de fuego, tendríamos que mirar la que has tú comentado, la Grossdeutschland, por ejemplo, de la Wehrmacht, y después las de las SS, las tres, básicamente porque tenían Tiger. Estas cuatro, la GD y las tres de las Waffen-SS, porque orgánicamente tenían una compañía de Tigers, lo que daba una potencia de fuego adicional que ninguna otra tenía. Sin embargo, en Normandía, por ejemplo, la Panzerlehr fue una división también muy, muy solvente, digamos. Además, el comandante que tenía Bayerlin se comportó muy bien y recibió equipo muy bueno, digamos. Los primeros Puma, el vehículo de 8 ruedas, lo recibió la Panzerlehr, digamos, para hacer reconocimiento blindado en profundidad y también en Normandía. La Hitlerjugend, la Viking, el cuarto cuerpo Panzer de las SS, que estaba compuesto por la Totenkopf y la Viking, en los combates del agosto-septiembre, para proteger el acceso a Varsovia, una vez que tras el ataque ruso de Bagration, fueron capaces de contener todo el avance ruso, este cuarto cuerpo Panzer de las SS. Eso sí, porque fueron recibiendo constantemente panteras y más panteras y más panteras, pero a ver, sus tripulaciones y los mandos eran bastante competentes, digamos, o sea que estaríamos hablando de ese nivel, digamos, pero no deja de ser la mejor, la peor. A ver, todos se comportaron como se esperaba de ellos, digamos, luchaban por su país, por unos ideales. Ujú. Y, a ver, hay algunas más gafes, la 22, la de los ratones, que a esa ya la ha quedado. Quizás por eso la disolvieron en abril del 43 y no la volvieron a reconstruir nunca. Pero sí, sí, la Sí, verdad que sí. No, no, la verdad que esto es muy interesante y es que es un tema muy amplio y hay factores que no se tienen en cuenta. Y ahora que han nombrado a la Panzerlehr, yo tampoco me lo sé todo de memoria, pero la Panzerlehr, si no recuerdo mal, creo que se formó con instructores. Y claro, y ya, es que a ver, eso es el pez que se muerde la cola. Empiezas a sacar ya a instructores,
formas a lo mejor una división muy potente, pero luego a la vez los nuevos soldados o tripulantes de carros de combate no van a tener a esos maestros que les enseñen y su formación va a ser peor, por lo cual las tropas cada vez van a ser más inexpertas. Sí. Y al final, pues bueno, pero es que a ver, es que el colapso, es que a partir de 1945 ya es el colapso total y bueno, pues hablar ya de esa etapa es un poco ya, pues un poco sálvese quien pueda y todo sostenido con un hilo, ¿verdad? Sí, ya entramos en una etapa de disolución, digamos. Ya era intentar lo imposible, ya no se podía hacer nada más. Ya, del hilo, para terminar de cerrar, por ejemplo, lo que tú has dicho de la veteranía, digamos, los instructores, la Hitlerjugend que has comentado, gran parte de los suboficiales y oficiales provenían de la Leibstandarte y eran veteranos de los combates de Rusia en Kharkov, digamos, invernales de aquella época. Entonces transmitían una experiencia, transmitían un saber estar, un proceder a los chicos, que muchos venían de la Hitlerjugend, que tenían 18, 19 años, y esa transmisión se demostró que fue sólida porque en el bautismo de fuego, la Hitlerjugend, como muy bien has dicho tú en Normandía, los canadienses al principio, cuando se enfrentaron a ellos, al principio se chateaban, decían, no, son chavales, ¿no? En vez de dispararles, les vamos a dar un cachete. Y se reían, pero cuando los chavales empezaron a demostrar tácticas que habían aprendido de sus instructores del combate en Rusia, los canadienses a chico que veía, chico que se cargaban. O sea, es que no le daban ni opción, digamos, a chavalito que veían, chavalito que disparaban, porque es que estaban acojonados. Básicamente porque habían recibido un adoctrinamiento, una formación muy intensa. A ver, había algunos que eran de las... pero bueno, aquí ya estamos saliendo del ámbito militar, habían estado en las juventudes hitlerianas desde que salieron del colegio, digamos, habían estado adiestrándose paramilitarmente, llevaban 7, 8 años, únicamente tenían que pasar de ese adiestramiento gimnástico a combate real, digamos, y es que en ningún otro momento o nación hasta aquel momento había la población masculina en edad de combate había recibido una formación militar tan escrupulosa, tan orientada. Claro, es que son parámetros, lo que has dicho tú, es complejo y se sale del ámbito de lo que estamos tocando. Sí, sí, desde luego es una locura. Ya termino con la frase que comentó aquí Carlos Caballero Jurado de una unidad muy potente británica blindada que dice que habían estado años preparándose, ¿no? Desde Dunkerque, preparándose y preparándose para cuando nos volvamos a enfrentar con los alemanes y tal, ¿no? Y de repente desembarcan en Normandía, se lanzan contra Caen y son frenados en seco por la 12 de División Panzer y uno dice que comentó, llevamos aquí 3 años entrenándonos para que ahora nos paralicen una banda de adolescentes, ¿no? Es un poco Sí, ¿no? el resumen. Y es cierto, es un resumen que lo engloba todo, es un pensamiento muy profundo. Hay que analizarlo para sacar las conclusiones y estoy de acuerdo, sí, sí.